Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo con Orgaz, Javier Orgaz. Y vamos a darle candela al nuevo, bueno, lleva ya un par de mesecicos con nosotros, este Interdiz edición... que me gusta a mí el franchute. Señoras y señores, vamos a ello, pero que ya mismo. Venga, un cortecico y vengo. L'Interdit Rouge Ultime Edición Eau de Parfum de Givenchy. Voy a hacer cárcaras. Anda ya, que le por saco al mundo franchute. Bueno, Don Paco no. Pero esto es de Louis Vuitton. Señoras y señores, vamos a empezar con las notas de salida, corazón y fondo, que es lo que procede. Tres narices, empezamos por el patriarcado, rompión, flipo, muchacha y bar, muchacha también. Notas. Nerolí, naranjo y jazmín en la salida. Nardo y vainilla en el corazón. Vetiver, tabaco, ambroxan y pachuli en el fondo. Una fragancia que va a durar 10 horas pasás de largo hasta el día siguiente. Sí que vais a despertaros por la mañana y efectivamente lo vais a tener muy pegadito a piel, sumamente agradable y muy endulzado. Bien, 10 horas superadas de largo, ya lo sabéis, y con más de 2 metros de teleproyección durante no 2, sino 3 horas. ¡Ay, que me falla el subconsciente! 3 horas a 2 metros zumbando muy fuerte. A pesar de que pueda decir esto que es muy salvaje, tengo que deciros que tampoco es invasiva. Se queda luego en distancia corta, próxima, plenamente perceptible, 1,5 metros, metro. Ojito, cuidado, porque también es muy bestia parda. Es una fragancia completamente de invierno, 100% de invierno. Por las noches en verano, perfecto, pero siempre de invierno o temporada estival con frío. Punto. Porque ahí, si entramos en calores, estamos hablando de otra serie de cosas y esto da pero canela en rama. Azar, nerolí y lo que sería el jazmín en la salida, súper almizclados, carnosos, con mucho cuerpo y densidad, y aparte ya de por sí con un aporte muy endulzado en cacao. Ya también las vainillas van dejando completamente la intención, pero también las vainillas tengo que decir que son vainillas agradables, porque cuando atomizas tienes el dulzor floral almizclado de estas flores blancas, que está también acompañado con una nota gourmand muy potente, muy potente. No es empalagosa, no es empachosa, pero podría decir que prácticamente estaría muy a la par de un producto como la Vie Belle de Lancôme en cuanto a la estela, la proyección, todo lo que pueda transmitir la fragancia en cuanto a dulzor y esa densidad que prácticamente se podría cortar como una tarta de cumpleaños o de divorcio, de celebración de divorcio, por ejemplo. En las notas de corazón el nardo está súper marcado y sí que tenemos ahí ese chocolate, pero es un chocolate que es muy crema. Es un chocolate, no es amargo, todo lo contrario, es un chocolate que tiene ese toque lácteo, cremoso, untuoso, nada amargo, de esto que lo estás oliendo y además se te transmite hasta incluso a las papilas gustativas el amargor, pues no, todo lo contrario, muy dulce, muy imperante la flor del nardo, y no os penséis que el nerolí, la flor de azar del naranjo y el jazmín van a pasar así en las notas de salida. ¡Uy, se han evaporado y se han ido! Porque no, estas también llegan para quedarse, ¿eh? Llegan para quedarse. Están completamente la formulación de estos tres perfumistas y es lo que hay. O sea, no os penséis, vuelvo a repetir, porque sí que sientes determinados cítricos en la salida, pero que nada, que aquí realmente lo que importa es pegar un castañazo súper fuerte olfativo a golpe de almizcle, flores blancas y ya de por sí sumamente endulzado, muy endulzado. Cacao y vainilla que está zumbando, pero no desde lo lejos, sino desde la proximidad. Esta progresión olfativa lo que hace es que sea así como diciendo, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Y la fijación es absolutamente brutal. Espero que los señores de Louis Vuitton, Givenchy no empiecen a reformular esto, porque es una fragancia que realmente merece la pena. Y también ya al respecto comentaros que los precios están muy comedidos. No son precios que hayan disparado a lo bestia, ni muchísimo menos, otra vez a lo bestia, me estoy redundando, lo sé, pero
Por ejemplo, en la página web oficial el precio máximo que dan creo que son 138 euros. Pero la botella más grande que creo... ¡Uy, Dios mío! ¿Qué te pasa, Orgaz? Bueno, que son unos 80 mililitros... Me parece que son 80 mililitros, salen a unos 77 euros más o menos. Con lo cual está muy bien porque están en los típicos precios que antes estábamos pagando. No es ningún disparate. Tenéis distintos mililitros para comprar, entonces está muy bien. Y no superamos los 100 y lo bueno que tiene es que encima ni llegamos a los 100. Y esto se agradece mucho, 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 sabiendo que estamos hablando de productos de Louis Vuitton, aunque sean de Givenchy. O Givenchy. Ay, de verdad que me gusta a mí un franchute. Vamos con más. Fondo en Ambroxan, Vetiver, tabaco. Sigue siendo dulce. Se va quedando súper suave, muy texturizado. No sale un tabaco... No, es un tabaco crema. Todo es crema en esta fragancia, absolutamente todo. Y el pachuli está ambarado, no es un pachuli verde, no sentimos el verdor del pachuli, ojalá. No, bueno, sería más masculina entonces, esto es femenino, 100%. El pachuli está también ambarado, pachuli crema, no hay más, tabaco crema. Se siente perfectamente, pero es que la textura que tiene, al ser tan sumamente cremosa, no te da esa sensación de sequedad que tiene la hoja del tabaco. Ni del tabaco rubio, ni del negro, ni del no. No la tenemos. Tenemos todo el tiempo crema, 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 crema. Y encima, con las notas de fondo, que incluyen también dulzor, pues ya lo tenemos todo hecho. Y vuelvo a repetir, las notas de salida, almizcladas. Las notas de corazón, que ya llevan el cacao, y las notas de fondo hacen lo suyo para que aquí no se vaya ni una sola nota y se queden todas juntas coexistiendo. Si hay evaporaciones, desde luego es por la parte de los cítricos no declarados en la formulación. Bueno, en los ingredientes sí, en la fórmula las notas quedan no, pero esto lleva cítricos, pero vamos, si lleva nerolí y flor de azar del naranjo, ¿cómo no va a llevar cítricos? Pues claro que los lleva. Alma de cántaro, claro que los lleva. Porque también esta es otra, no declaran la vainilla, pero esto zumba en vainilla muchísimo, lo digo en serio, es que esto zumba muchísima vainilla, que no me vengan con monsergas porque aquí le han metido, pues incluso las dos, vainilla y haba tonka, es que lo lleva, es que no, de verdad, no hay otra, zumba mucho, mucho en vainilla. Ahí lo tenéis en la tienda, si es que no hay más, si es que no se puede evitar, no pueden negar la máxima, es vainilla porque tienen que hacerle el juego perfecto al cacao. Es que no hay otra, de verdad, bueno, no hay otra en esta formulación, en otras a lo mejor sí, pero en esta formulación lleva vainilla y además es que sale, es que es ese juego entre el almizcle floral con el dulzor del cacao y vainillas. De verdad, no hay más, es lo que es, no se puede negar. Y esta fragancia es una fragancia súper redonda, muy elegante, muy de boda, bautizos y comuniones, muy de novia también. Las novias se lo pueden poner sin ningún tipo de problema. Si es una boda de mañana, por supuesto, no. Pero por la tarde-noche, perfecto, porque te la coges, te la atizas y te puedes olvidar. La botella es una botella que tiene peso, no es muy portable porque es semi-pseudo redondita, ya conocéis cómo es el Interdit. Entonces lo mejor es atizárselo a alguien que la pueda llevar encima por si queréis daros un refresco. Pero realmente no sería necesario. Hombre, si os peguéis la sudada del siglo, que suele pasar con los novietes que se ponen a bailar como si no existiese un mañana y se vuelven torocos y donde salís toma una peinada, terminas despeinada y con los postizos cayéndose por los suelos, porque esto lo he vivido yo en bodas. Entonces, que es verdad, eran las más divertidas. Cuando la novia termina, echa unos zorros del dancing que se ha pegado y de lo bien que se lo ha pasado, esas son las divertidas. Las que las novias no pierden ni un postizo, el novio o al novio no le cortan los calzoncillos para sacar dinero para el viaje de novios, aunque no le haga falta. Esas bodas son las que valen la pena. Las que no pasa nada y te aburres como una ostra. Venga, vamos a comer aquí. Venga, eso es un coñazo. Aquí hay que pasárselo bien. Y con esta edición Rouge de Givenchy, para adelante, porque esto es para pasárselo bien y divertirse, que es de lo que se trata. Si ya nos hemos conocido todos antes de casarnos, ya lo tenemos todo hecho. Normalmente, claro, una relación normal. Luego nos vas a llegar, y es que nosotros no lo hemos catado hasta que no nos casamos. Ay, tonta. Y luego te llevas la sorpresa que te llevas, hija mía. Y te encuentras ahí una vergüenza, que luego tienes que dejarlo y abandonarlo porque necesitas comer más carne, que eso sabe a nada.
Sigo. Chicas, halagos vais a tener, de verdad. Huele muy sexy. No hay ningún tipo de problema con los halagos. La versatilidad, ya la sabéis, es una fragancia que yo encuentro mucho más de tarde-noche que no por la mañana. Si lo utilizáis por la mañana, ojito, cuidado siempre que sea medido, controlado, porque zumba muy fuerte y no se trata de que también todo el entorno que tengáis esté ahí. Dios mío de mi vida. Vas a terminar con el mote y te van a llamar Lanardo. Porque además huele muchísimo a nardo. Entonces a nadie le va a gustar que te pongan un mote y que te digan, mira, ya llega Lanardo. O Lanardos, ya llega Lanardos. No, nadie quiere que le pongan un mote. O la cacaos. Ya llega la colacao. ¿Por qué? Porque va cargado de colacao. De cacao. Y nadie quiere motes. Así que por las mañanas y sobre todo si sois profesoras y tal, ojito, cuidado, os echéis poco, y chimpún. Más de una no. Porque si no, los críos os llaman o la cacaos o Lanardos y no os vais a escapar, os quedéis con el mote. Sigo porque quería hacer referencia al Ambroxan. No os penséis que el Ambroxan lo vais a sentir, porque no se siente el Ambroxan aquí para nada. Está como fijador, que es de lo que se trata, sin que sobresalga ni rompa para nada todo lo que es la formulación. Está puesto para fijar, no sobresale. Así que aquí tranquilidad, porque hay de otras fragancias que ya sabéis que cuando sale el castañazo de Ambroxan te pega muy fuerte. Aquí no lo vamos a tener, porque para eso también tenemos todo lo que son los fijadores y notas gourmand que van acompañando a la fragancia. Y pasando, desde luego, por supuesto, por las vainillas y el haba tonka, que no está declarada y que lleva, y el cacao cremoso untuoso que tenemos absolutamente todo el tiempo. Y si a eso le sumamos los almizcles no confesos también. El vetiver también es cremoso, meramente testimonial, nada de nada, no vais a encontrar absolutamente ningún tema así de decir, ¡guau! No, esto no fallece en verde. No fallece en verde, fallece almizclado, dulce y suavito que te mueres de gustoso. Señoras y señores, poquitas cosas más que decir de esta Rouge de Givenchy y nos vemos enseguida. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like, distribuáis los vídeos y todas estas cosas y todas estas monsergas que se dicen siempre. Auf Wiedersehen, señoras y señores.